Buenas tardes, alumnos. El día de hoy vamos a ver lo que es el tema de combatiendo la desinformación en la era digital, ¿ok? Ok, Va a ser un taller de alfabetización informacional que es al fin. Yo soy Violeta Ishela Aguirre Olvera. ¿Pueden dar sus nombres, alumnos? ok, mi nombre es Lenin Salvador Sánchez Tapia. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Ayala Fuentes, Brandon Shaquille. Muchas gracias, profesora. Perfecto. La siguiente diapositiva, por favor. Ok. ¿Qué es qué es la alfabetización informacional? ¿Ustedes saben? O sea, quiero saber cuál es su conocimiento de la alfabetización informacional. Brandon, Bueno, bueno, pocas palabras, lo que yo sé es que la filtración informacional, o bueno, como lo hayan dicho al fin, se define esto como la capacidad de reconocer cuando se necesita información, dónde encontrarla, además de cómo evaluarla de manera crítica y como lo último creo que es cómo utilizarla de forma ética y más efectiva. ok. Lenin, ¿tú qué entiendes por alfabetización informacional? Pues por lo que he estado leyendo, maestra, pues eh, la palabra alfabetización viene siendo como educar. Hay que educarse en este caso, todo lo que es la información que recibimos, sobre todo ahorita con las nuevas tecnologías, saber cómo gestionar y valorar o evaluar más bien con pensamiento crítico esa información. Efectivamente, es cómo utilizar esta información de una forma adecuada. Esto tiene sus importancias, como vemos, permite tomar decisiones informadas, que no se vayan desde el desconocimiento a alguna noticia, ayuda a combatir la desinformación. Como vemos, o como ya lo dijo Lenin, hay ciertas noticias que son falsas. Tenemos que tener cuidado en esto y así de una forma que nosotros les expliquemos a los usuarios, ellos vayan educándose. Y por último, pues es clave para tener un aprendizaje, ¿no? Para toda la vida. Siguiente, por favor, alumno. Ahora, ¿qué es la desinformación? Para ustedes, ¿qué es la desinformación? Lenin. Bueno, la desinformación pues viene siendo la falta de información, que quiere decir que se pueden falsificar o es fácilmente regar, por ejemplo, alguna situación, algún hecho que inventemos y que la gente lo tome como cierto, como verdadero, por no darse el tiempo de evaluarla, por no darse el tiempo de checar si lo que yo estoy diciendo es verdad. Se quedan nada más con lo que yo digo por la comodidad de no informarse, de no investigar. Pues se genera esa desinformación que a la postre pues van a creer que es cierta y se pueden ocasionar muchos disturbios, muchos problemas con esto. Perfecto. Brandon, ¿tú qué piensas que es la desinformación? Bueno, a comparación, bueno, como dice mi compañero, y bueno, es más o menos exactamente lo mismo, es más que nada una forma de dar información falsa, engañosa, más que nada con intención de lo que será confundir o ya sea engañar a las personas o como lo decimos en nuestro ambiente biblioteco, ¿no? Audiencia más que nada. Efectivamente, la desinformación es una información que está mal hecha con intenciones maliciosas. Para esto existen tipos de desinformación. Por ejemplo, las noticias falsas, creadas justamente para engañar a la población, información errónea en donde se dan datos incorrectos difundidos, pues tal vez sin mala intención, ¿ok? Mala información, que es información real sacada de contexto. Algunos de estos ejemplos son cuando se encuentran titulares engañosos y es una noticia real. Lenin, ¿tú has encontrado en Internet este tipo de ejemplos? O sea, tú ves un título súper engañoso, súper alarmante.
y cuando te metes a la información no es nada de lo que tú creías. ¿Has encontrado un ejemplo por el Sí, similar? sí, 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 me ha tocado, digo, no es en ámbito de cosas serias, a lo mejor, eh, pero el título está como llamativo, porque pues sí, o sea, sí lo ponen de una forma que te llama la atención, te pica la curiosidad y te metes y pues resulta que no, es un comercial de algo o resulta que la información es totalmente distinta y después dices, pues regresen en mis 5 minutos porque perdí mi tiempo. Esto es con el título, ¿verdad? O sea, con solamente ver el título y a lo mejor una miniatura que suelen poner en los, ya sea en YouTube o en alguna otra plataforma, y te dejas guiar por eso. Efectivamente, en lo que sería YouTube y pues estas noticias que ahorita se difunden en redes sociales se llama clickbait, que es una noticia falsa, un titular falso, una imagen falsa, con la intención de que el usuario o las personas entren a ver la página y cuando pues realmente no tiene nada que ver esa información, ¿no? Brandon, ¿tú has vivido algún ejemplo de esto? Es correcto, bueno, aparte como dijo mi compañero, a veces das una noticia, das clic y como dice usted, profesora, con el ejemplo, dice da clickbait y bueno, me da otra página que no es nada que ver, o en algunas ocasiones sí he visto, es muy raro, pero sí es, disculpe, no sé si tenga el nombre, pero es sobre títulos de videos alterados, ya sea con inteligencia artificial o edición, que hace parecer que alguien dijo algo o hizo algo que nunca ocurrió. Sí, ahora con la inteligencia artificial vemos que han habido más problemas. Por ejemplo, hay imágenes que se editan con las caras de ciertas famosas con la intención de verlas en paños menores, ¿no? Otros que realizan justo audios para que algunos famosos digan determinadas cosas. Incluso hay aplicaciones en donde tú puedes hablar con tu famoso favorito y este tiene el mismo tono de voz que esta persona, ¿no? Es algo que pues realmente es preocupante. Deben de tener mucho cuidado. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora veremos lo que son técnicas comunes de desinformación. Como ya les dije, está el clickbait, que son titulares exagerados para atraer clics, para que se metan los usuarios a ver. Lo que es el deepfakes, que son videos manipulados con inteligencia artificial, que es lo que habla este Brandon. La manipulación de imágenes, igualmente, ya lo hablamos, son fotos editadas para descontextualizar. Fuentes no verificadas, que son información sin un respaldo confiable. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, se veía mucho antes que se sacaba alguna foto, se daba un titular pues terrible y la población nunca se puso a investigar qué realmente era lo que pasaba. ¿Por qué estoy diciendo antes? Porque actualmente con los teléfonos celulares, a pesar de que sigue pasando, siempre va a haber alguien que ya lo grabó o que grabó desde otra perspectiva, ¿no? Por último, son los sesgos de confirmación, que es creer información que refuerza nuestras ideas previas. Ahora, ¿ustedes saben identificar lo que es una noticia real y una noticia falsa, Lenin? Pues por las malas, maestra, he aprendido a detectar este tipo de titulares engañosos o de información que generalmente está en ciertas páginas no muy de buena reputación, pues, o sea, al final son, no sé, dependiendo del contexto, pero pueden ser páginas como de chismes, páginas, o sea, que es fácil de verificar que no son información seria y que no es algo para tomar en cuenta, pero eh, esto me ha costado varios minutos perdidos de mi vida, o sea, al final de cuentas, ahorita ya lo sé hacer más porque tengo más este conocimiento y estoy
estudiando para ser profesional de la información, pero antes, pues sinceramente me habría sido, no imposible, pero a lo mejor no me hubiera interesado el, 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 el verificar esta información, por lo que deduzco que de una forma consciente o inconsciente estoy siendo alfabetizado informacionalmente por la carrera que decidí tomar y que ahorita ya mi perspectiva y mi criterio cambió. Ok. Otro ejemplo, por ejemplo, de la manipulación de imágenes son cuando, no sé si han visto los videos en donde se ve una perspectiva totalmente diferente de un objeto grandísimo o de un animal grandísimo, cuando realmente es la cámara que está en otro lado o está enfocando otro lado y por eso el objeto se ve grande, ¿no? A ver, Sí. Brandon, ¿tú has visto algún ejemplo de lo que es manipulación de imágenes? Realmente, bueno, en manipulación de imágenes, bueno, como dices tú, en algunas ocasiones he visto que tal actriz famosa, bueno, mostró cuerpo de más cuando realmente no ha pasado. Y cuando dices tú, ¿cómo puedo comprar alguna imagen si, bueno, fue manipulada? Bueno, lo único que supe anteriormente es que, bueno, podía comprobar con, creo que se llama Google Reverse Image Search, para detectar si hubo manipulaciones o uso indebido de algunas imágenes. Es lo que supe en algún momento. Perfecto, de hecho estás hablando de una aplicación para identificar noticias falsas o imágenes falsas. Em, Fíjense que del mismo tema que yo les estaba hablando, hubo un tiempo en donde se decía que habían encontrado animales mitológicos, sirenas, el pájaro más grande. Hace unos años en Facebook había imágenes de un murciélago que medía 10 metros, casi casi. Realmente nunca sucedió eso, pero se manipulaban ciertas imágenes. Ahora, la siguiente diapositiva, por favor. Yo les quiero comentar, explicar para que ustedes aprendan a cómo identificar lo que son las noticias falsas. Primero, antes que nada, es verificar la fuente, que es lo que decía Lenin. A ver, ¿esta es una página confiable o no es confiable? Ya tiene antecedentes de hacer clickbait, de manipular cierta información, etcétera, ¿no? Entonces, verifiquen la fuente. Analiza el titular. Esto parece demasiado escandaloso. El ejemplo de los animales que les decía. Hace poco hubo un animal que se encontró en el agua. eh, no me acuerdo del nombre científico de este pez, pero habían titulares donde decían que este pez estaba saliendo de las profundidades del mar porque estaba a punto de suceder algo terriblemente malo en el mundo, que estaba saliendo el megalodonte y quién sabe qué, ¿no? O sea, esos Cre- son titulares demasiado escandalosos, Creo que ese era el pez diablo, maestro. Creo, ¿no? algo así. Sí. Busca otras versiones. ¿Esto qué significa? Busquen otras maneras, otras formas de comparar esa información que se está viendo. De lo del ejemplo del pez diablo, el mismo camarógrafo que tomó, o bueno, el mismo fotógrafo que tomó obviamente esa foto, hizo referencia a que este pez ya estaba muerto y es por eso que cuando se mueren suben o flotan, obviamente, a la superficie. Esto no significa que haya salido de la profundidad nada, que se haya asustado el pez y se subió, no. Estaba desorientado, es por eso que se lo llevó una corriente de agua y obviamente murió por la diferencia de la presión. Eh, Revisen también muy importante lo que es la fecha. ¿Es actual o es fuera de contexto? Y por último, comprueben imágenes y videos. Aquí pueden utilizar la herramienta que dijo este Brandon, que es Google Reverse. Es muy importante que ustedes vayan checando. Lo hacen en su vida diaria, estos pasos para identificar las noticias falsas, Lenin. Sí, bueno, he estado, no sabía lo de la plataforma esta de Google para checar lo que son las imágenes,
pero en sí ya hago la situación de verificar la fuente, de analizar el titular y de buscar otras versiones, otras fuentes, digamos, de la misma noticia, de manera ya como mecanizada, ya no lo pienso como tal, pero sí lo hago. Y pues de hecho es muchísimo, muchísimo lo que descarto a diario y a veces hasta, pues no me enoja, pero sí dices, ay, no puede ser que crean que uno va a caer con esta situación, pero sí, sí cae. Y sí cae mucha gente, pues. Y también con lo que decía de la inteligencia artificial, ya con esto de la voz se han incrementado fraudes de manera increíble porque ya te hablan con la voz de tu familiar o de, no sé, pues, de tu hijo, de tu mamá, de tu esposa, de algún tío de Estados Unidos y te estafan de esa manera porque sí crees lo que está pasando y el pánico pues te detiene. Sí, justo en la actualización de estas herramientas, lamentablemente han sido utilizadas para, pues, malas intenciones, ¿no? Brandon, ¿tú has encontrado alguna noticia con diferente información y diferente título, pero digamos que era la misma noticia? Los mismos titulares, el mismo, la misma alma Sí, de la bueno, información, digamos. antes, bueno, de lo que sería hace un año, bueno, antes de incluso usar la aplicación de Google, lo que hacía antes es como a veces mi compañero, lo que hacía era verificar primero fuente de lo que sea información de dónde vino, también junto al titular que no fuera lo que sería tan escandaloso o que fuera, y con lo mismo de ese mismo titular, verificar otras versiones que fueran lo mismo, pero que realmente fuera la información verificada de una fuente más confiable. Ok, perfecto. La siguiente diapositiva, por favor. Les voy a hablar de lo que son las herramientas para verificar esta información. Lo que está es, por ejemplo, de imágenes, Google Reserves, que ahí colocas la imagen y ahí te va localizando Google de dónde es quiénes la sacaron, qué fuente, por qué, etcétera, etcétera. O sea, te va a pasar todo el conjunto de quienes han utilizado esa imagen e incluso Ujú. el propietario de esta imagen. También es una buena herramienta para localizar. Hace unos años estaba muy de moda que en Facebook se utilizaban las fotos de X persona para crear perfiles falsos y robar información, robar pues a los contactos de esta persona, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí se puede colocar la imagen y te va a aparecer pues realmente si es una persona real, quién es la persona real, etcétera, etcétera, ¿no? Es algo que podemos utilizar para verificar la información en imágenes. Están, por ejemplo, lo que serían fact check, que serían Snopis, Matildas, chequeando, verificando, son fuentes para verificar información. Y también fuentes oficiales, la ONU, la OMS, la UNESCO o medios de comunicación que son reconocidas. Ahora, chicos, ¿ustedes han utilizado alguna de estas herramientas, aparte obviamente de Google Reverse? No. Brandon. Bueno, realmente no. Lo único que, bueno, que puedo, como dice el ejemplo anteriormente mencionado, profesora, es sobre los fuentes oficiales, ya sea organismos de la ONU, la OMS o también de la UNESCO. Ok, Lenin. No, la verdad yo no he utilizado, de hecho no sabía pues de la existencia, por ejemplo, de Google Reverse. Las fuentes oficiales, claro que sí, pero tampoco ha sido como eh, muy común que las utilice en el sentido del tipo de noticias que detecto que son falsas. La ONU, la OMS y todo eso no se manifiestan acerca de esas noticias, pero sí conozco y he consultado esas fuentes. Ok, no es precisamente por ejemplo, esos datos. Un ejemplo también de estas fuentes oficiales son cuando hay casos en donde en las noticias aparecen, ¿no? Hubo tal narcotraficante arrestado, bla, bla, bla.
y en lo que sería la página oficial de la PGJ o tal, te dan ahí señalizaciones de qué es lo que realmente pasó. Otra página oficial o fuentes oficiales son la presidenta de la Ciudad de México, bueno, de México, en donde va haciendo pequeños detalles de lo que está pasando, ¿no? O las mañaneras, las famosas mañaneras. Esas serían las fuentes oficiales, chicos. La siguiente diapositiva, por favor. Les voy a hablar de lo que es la actividad. Bueno, esta es una actividad que vamos a realizar todos. Se llama Detectives de la Verdad. Les voy a dar dos casos a cada uno y ustedes me van a decir si creen que es verdad o cuál es la falsa, ¿ok? Vamos a empezar contigo, Lenin. Ay, Dios. ¿Puedes Venga. leer el primer caso? Sí, el caso uno. En el tiempo de pandemia, los médicos y las enfermeras sustraían el líquido de las rodillas de los pacientes. Esta fue una noticia pero muy sonada. La gente aterrorizada, recuerdo, todo se manejaba por redes sociales, que a mi tío le sacaron el líquido y que se murió, que yo supe del primo, del amigo, de un amigo y que, o sea, totalmente descontextualizado. Eh, para empezar, suena un poquito, pues como dicen, fantasioso, pues como no creíble, pero en esos tiempos de pánico, también uno se cierra un poquito, ¿no? Sí era importante revisar. Eh, y bueno, obviamente este caso, pues es falso, es falso, y porque no vas a encontrar nada, o no sé si puede haber algo científico en el sentido de que alguien ocupe el líquido de las rodillas de otra persona. De este caso, ¿viste noticias falsas, Muchísimas, titulares? sí, muchísimas. Ok, Lenin, léeme el segundo caso. El segundo caso es, en México existe una biblioteca nacional que se encuentra en CEU. Esta es verdadero porque bueno, por la situación que estamos estudiando, ya hice alguna investigación en páginas, digamos, de la UNAM y de otras fuentes confiables de información, donde sabemos que aunque no pertenece la Biblioteca Nacional a la UNAM, se encuentra dentro de sus instalaciones. Eso sí lo tengo bien verificado. Perfecto, Lenin. Brandon, léeme el tercer caso. Claro, profesora. Bueno, en el tercer caso se dice que las bibliotecas públicas cuentan con todos los materiales que se pueden necesitar, sin embargo, su acervo no siempre es especializado y ¿qué papel juegan las bibliotecas universitarias y especializadas? Bueno, en ese caso, bueno, yo lo considero verdadero, más que nada porque las bibliotecas públicas ofrecen una gran variedad de materiales, pero su enfoque es más generacionista y dirigido al público en general. Más, no siempre se cuentan con los que serán los acervos especializados como bibliotecas universitarias, científicas o técnicas, que están más que diseñadas para investigadores y académicos de áreas específicas. Perfecto, léeme el último caso, por favor. Claro. Dice, una afirmación viral asegura que México supera los niveles de alfabetización de países como Canadá y Estados Unidos y que no tiene brecha digital. ¿Cómo se pueden analizar los datos oficiales para comprobar esto? Bueno, en este caso, bueno, como lo hemos visto bastantes ocasiones, profesora, disculpe, es falso, ya que aunque México ha mejorado bastante en la alfabetización, no está por encima de países como lo que será Canadá, Estados Unidos, en este aspecto, porque, bueno, según datos de organismos internacionales, como lo que será anteriormente dijo la UNESCO, la tasa de alfabetización en México es alta, pero aún hay desafíos de acceso a la educación y una brecha digital que sigue siendo un problema bastante grande, especialmente en zonas rurales y marginadas. Perfecto. Miren, como podemos ver, todos estos casos pueden haber titulares escandalosos, sin embargo, hay formas de verificarlos. No solamente plataformas oficiales, sino que también
pues ustedes mismos se dan cuenta de las fuentes, de los titulares que son pues escandalosos, que son improbables, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora vamos a dar lo que serían las conclusiones. Em, Como vimos, la desinformación está en todas partes, pero pues podemos combatirla. La alfabetización informacional es clave para ser consumidores críticos de información y siempre cuestiona, verifica y analiza antes de compartir. Recordemos que la información es un poder, pero solo si es verdaderamente, o sea, si es verdadera esta información. También, de igual manera, la información hay que saber cómo utilizarla, cómo difundirla, ¿vale? Ya la siguiente diapositiva son las referencias bibliográficas. Es muy importante que sepan referenciar, que se les dé ese espacio a los autores. Denme sus conclusiones, chicos, por favor. Lenin. Ok, bueno, la desinformación, como nos dijo, pues está en todos lados. Definitivamente es un problema que está aumentando o creciendo en esta era digital o de nuevas tecnologías y está impactando pues a la sociedad, tanto en en la situación política, o sea, afecta mucho la situación política, lo que se dice, se desinforma acerca de esto, la toma desde decisiones individuales, eh, y está, ¿cómo le puedo? Es como que muy fácil propagarla por los sistemas de las redes sociales que tenemos actualmente, que hay inmediatez, que es lo más peligroso, aunque como bien dice, ya probablemente haya más de una toma del mismo problema, porque ya casi todos cargamos una cámara, porque ya ahorita es muy difícil que no trae su cámara en el bolsillo y se puede contrarrestar o se puede eh, por lo menos dar réplica de lo que sucedió y que no nada más una sola persona diga qué es lo que pasó, porque se distorsiona la realidad. Hay tomas engañosas, hay tomas que están, de hecho, hasta cuidadas para mentir en esas situaciones y ponen en problemas a mucha gente. Eh, yo creo que para combatirla es esto de la alfabetización informacional. Es una herramienta que de hecho busca el erradicar la brecha digital y sobre todo de hacer el pensamiento crítico a los usuarios, de que analicen y sean críticos con la información que consumen. En medida de que la alfabetización aumente, esto se va a ir rezagando, aunque realmente pues va a haber nuevas cosas en el futuro, supongo que van a, o sea, esto no va a parar aquí, pero podemos ir educando a la gente para que sea analítico, crítico, y yo soy pues un ejemplo pues de que, o todos somos, pero yo lo noto mucho porque actualmente veo cosas que antes no veía en cuanto a información. Perfecto. Brandon, ¿tú cuál es tu conclusión de este tema? Muchas gracias, profesora. Bueno, más que nada mi conclusión sobre este tema es que aunque hemos avanzado bastante en lo que será la obtención de información, la alfabetización y todo lo demás, sigue habiendo casos de desinformación bastante grandes, más que nada aprovechado por personas como propagandas políticas, entre otras cosas, que no es para nuestro beneficio, sino para el anterior. Gracias a Dios, bueno, hay bastante modelos de cómo verificar información falsa que nos ayudan bastante más que nada en nuestra carrera como bibliotecarios para ayudar a personas que puedan visualizar lo que es verdad y lo que no es verdad. Y más que nada, como dice anteriormente, Google, la aplicación de Google para verificar imágenes alteradas sirve bastante y la verdad es una herramienta muy útil para nosotros. Efectivamente, chicos, tenemos a un clic de poder desinformarnos, de poder investigar lo que estamos viendo, ya sean fuentes oficiales, también ustedes tener prácticas en donde se pueda localizar cuál información es verídica, cuál información es falsa o escandalosa, ¿no? Recordemos que siempre va a haber información falsa, pero es importante que ustedes sepan diferenciarla y que se aprenda a educar también a la población en general. Pues esto es todo, chicos. Muchas gracias.
¿Tienen alguna otro comentario o algo? No, profesora. Todo Muchas bien, gracias. muchas gracias. Yo no tengo comentarios. Perfecto, entonces es todo por hoy. Sale, muchas gracias. Dale. Muchas gracias, profesora. Compañero. Bye, nos vemos, Brandon. Adiós, maestra Violeta.